me entraba duda, como por ejemplo, cuando estaba ya amplificada la señal después del puente de diodos. No, Ok, es que vamos a amplificar ahí. Recuerda que el puente de Dios rectifica. Ajá, rectifica, perdón. Es que... ¿Dónde está? A ver, voy preparando un pizarrón para Sí, decirlo. Ya vengo. sí, yo no. Igual. ¿Dónde está? ¿Le vas a preguntar lo de cuando pasa por el puente? Sí, o sea, bueno, la mayor parte de la entrada, o sea, del puente para atrás. Y ya después en eso, también del capacitor, sí me acuerdo que era como que subía en una línea y después se iba recto después del, del capacitor, perdón. Ujú. Ah, es que no encuentro Mira, yo las horas. más o menos esto. Ay, Ándale, ¿ves que nos preguntó de aquí? sí, de eso es donde yo quiero saber. Era esta. Eran Era, los brinquitos de rana, diría. y este que se ve como verdecillo es, según yo, el capacitor. Pero Ándale, ahorita, de todos modos, le voy a preguntar eso. sí, Ahorita a ver qué llega el profe. ya me puse nervioso, no sé ni por qué. Me falta. Listo, a ver. ¿Tienen ya ahorita alguna pregunta? Yo no. Sí, profe, bueno, hice estos diagramas. Ay, Ajá, eh, ya ve que nos preguntaba cuando pasaba, bueno, con respecto a tierra, cuando pasaba por aquí y por aquí. ajá, Bueno, según yo, esta sería la parte negativa. correcto. Va así, y la rectificación sería las medias ondas hacia abajo. Correcto, los brinquitos de rana negativos. Ajá, y cuando pasa por el positivo serían los brinquitos de rana, pero hacia arriba, ¿no? Correcto. Y Este, bueno, ese es de tierra positivo y de tierra negativo. sí, No, bueno, bueno, de negativo a tierra. ajá, de Ah, ya. negativo, este es de negativo a tierra y este es de negativo a positivo. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y bueno, profe, le quería preguntar si cuando pasa por los capacitores queda como esta línea como verde que se ve. Correcto, Sí, se queda correcto. así. Así es. A ver, ahí se alcanza a ver el pizarrón. Sí, A ver, espera. ¿Se va? sí, Ah, sí sí. se ve. Entonces teníamos Transformador. exactamente transformador. Llegaba a un puente de diodos. ¿Sí lo alcanzan a visualizar? Sí. Sí. Ok. Y este tap central o derivación central lo considerábamos como tierra. Ujú. Ujú. Ahora, vamos a llamarle a la unión de los dos ánodos negativo y la unión de los dos cátodos como positivo. ¿Vale? Este positivo, si mido de este punto con respecto a tierra, me va a dar brinquitos de rana positivos. ¿Va? Ujú. Y si mido del negativo a tierra, voy a tener los brinquitos de rana, pero negativos. Ajá. ¿Sí? Sí. Eso es lo que me acaba de decir Jonathan. Ahora, ¿qué pasa si le pongo un capacitor? De aquí. Le pongo un capacitor. Lo que va a ocurrir es que anteriormente, ¿se acuerdan que tenía estos patitos de rana? Ajá. Si le pongo capacitor, ¿qué hace el capacitor? ¿Recuerdan? Se va a cargar y va a permanecer, digamos, como que en línea recta hasta que algo se lo pida, ¿no?
Correcto, va a permanecer como una línea recta. Entonces el capacitor se va a cargar y una vez que se cargó, se va a mantener como una línea recta. Como la batería que, bueno, es como una tipo batería, pero algo así, no sé, sin almacén. Bueno, Ajá, puede ser una batería, pero ajá, mucho aquí no le está pidiendo carga ningún elemento. Ujú. Si se dan cuenta, no tengo resistencias acá. ajá, Por otro lado, si le pongo la resistencia, entonces ya le va a pedir carga al capacitor, por lo tanto ahí vamos a tener los rizos, que subía, bajaba poquito, ajá. volvía a subir y luego bajaba otro poquito. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Sí, Ahí sí tendríamos los rizos. Esas eran las partes que les pedía me respondieran en la primera evaluación. Ujú. ajá, ¿Vale? sí. Profe, ¿y cómo quedaría cuando pasa por uno de los reguladores? Ok, vamos a retomar. Aquí. Vamos a retomar esta parte. Si digo que es una línea recta, entonces es porque hasta ahorita no tengo resistencia. ¿Están de acuerdo? Ajá, Ujú. Está filtrada la señal. Y supongamos que aquí tengo 18 volts. ¿Se alcanza a visualizar? Sí. sí, Muy bien. Y ahora yo le pongo aquí un regulador. Ahí está. La salida del regulador pues va a depender de qué tensión. Supongamos que es un regulador que lo compramos de 9 volts. ¿Va? Ujú. sí, Quiere decir que los 12 que entran se van a reducir a 9. Y los 9 igual se van a ver como una línea recta. ajá. Así quedaría, como una Eso es lo línea. que hace nada más el regulador. Ajá, lo único que hace es limitarte la tensión a una tensión deseada, como ¿recuerdan que también hacía eso el diodo Zener? Limitar la tensión. Ajá. Sí, también yo quería que me explicara también el diodo Zener, recordar un poquito. Ajá. Sí. ¿De esto alguna duda, chicos? La, De eso la aún no. sesión se está grabando y la voy a subir a YouTube para que Ah, si quieren darle un repaso, pues ahí lo puedan checar, ¿va? sí, Sí. ¿Puedo borrar esto? sí. Bien. Vamos a ver diodo Zener. Ahí está. Del diodo Zener, lo importante era saber qué valor va a tener esta resistencia o qué tensión va a tener esta resistencia de acuerdo a lo que va a consumir el diodo Zener. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle una tensión de 9 volts. ¿Y de cuánto quieren que sea nuestro diodo Zener? ¿Recuerdan que el diodo Zener se definía por la tensión que iba a limitar? Ajá. ¿De cuánto lo ponemos? De 19. Vamos a suponer que lo vamos a poner de 5 volts, ¿va? Ujú. El diodo Zener era el que la hacía más pequeña, no la hacía más grande, ¿verdad? O sea, la tensión. Lo hacía más pequeño, Ajá. definitivamente. Ah, ok, sí. Lo que hace es limitar la tensión. Es como un regulador, pero bebé, Sí, sí. ¿va? Entonces tengo los 5 volts, que así lo compré. Yo fui a la tienda de electrónica, le digo, me da un diodo Zener de 5 volts, y pum, me dio un diodo Zener de 5 volts. 5 volts. No más, ¿va? Sí. Eso quiere, y aquí lo interesante es saber cuál es la corriente que va a fluir. Díganme, ¿qué corriente va a fluir? Corriente es igual a. ¿Un amper? ¿Un amper? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que un amper? A ver, primero, díganme, ¿qué tensión hay en esta resistencia? Ah, ya. Ah, espérame. Espéranos. Allá.
Bien preparados con la calculadora, vientos. Y entonces sería... Quiero saber la tensión que hay en esta resistencia. Ya tenía que... A ver, chicos, acá, vean acá. Sí, sí. Ahí les va. De entrada, ¿cuánto hay? 9 volts. 9 volts. O sea que a mi circuito le entran 9 volts. 9 volts. Todo lo que esté adentro va a consumir. ¿Están de acuerdo? Ajá. La fuente da tensión y lo que esté adentro consume tensión. ¿Están de acuerdo? Ajá. Si hay de entrada hay 9 volts y este muchacho sí o sí me quiere consumir, bueno, me va a consumir 5 volts, ¿cuántos sobran? La resistencia está quedando con 4. Con 4, 4. Ajá. ¿vale? Entonces aquí hay 4 volts. Sí, ya. Díganme, ¿puedo saber qué corriente hay aquí? Sí. ¿O me hace falta algo? La resistencia. Exactamente, el valor de la resistencia. De momento lo único que sé es que ella tiene 4 volts. ¿De cuánto va a ser la corriente? De lo que yo quiera. ¿Qué pasa si yo quiero una corriente de 20 miliamperes? Quiero que por aquí circule una corriente de 20 miliamperes. Díganme de qué valor tiene que ser esa resistencia. La resistencia es la que teníamos que como que Hay que calcularla. calcular. Recuerden que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Ley de Ohm. Sería de 200. ¿200? Ajá. R es igual a 4 volts sobre 20 miliamperes. ¿Dices que da 200? Sí. ¿Ok? Entonces, esta resistencia debería de ser de 200 ohms. ¿Va? Sí. Bueno, eso es lo interesante aquí del diodo Zener, que siempre va a consumir una tensión bien establecida. Por ejemplo, este es de 5. Sí. ¿Va? Sí. Vamos a cambiar un poquito el circuito. Vamos a ponerle otro diodo Zener en paralelo. ¿Recuerdan? 2 diodos Zener en paralelo, ¿qué sucedía? No del todo. En paralelo. No me acuerdo. Nada más. En paralelo Vamos a definir primero de cuánto es este diodo Zener. Vamos a suponer que es de... Con fines prácticos vamos a decir que es de 3 volts. Díganme, ¿quién tiene una menor tensión? El de 3, ¿no? ¿El de 3? aparentar es el de 3. De aquí a acá, ¿qué tensión voy a tener? ¿Quieren regresar un poquito? Como que no recuerdan mucho esto del Zener. No. Vamos a regresar a ese, ¿va? Ajá. Este diodo Zener, para que aquí me entregue 5 volts, porque recuerden, lo que hace el diodo Zener es limitar la tensión. Entonces, la tensión la voy a tomar de aquí. Voy a suponer que este es el más, y aquí el menos de mi multímetro. Más, menos. ¿Va? Y este diodo Zener, para que me regule a 5 volts, necesito entregarle una tensión mayor que esos 5 volts, por ejemplo aquí 9. ¿No? ¿Recuerdan el diodo normal, el de silicio, que cobraba 0.7 volts? Ajá. Este diodo Zener, en específico este,
es igual, solamente que él cobra 5 volts, 5 volts. ¿vale? Y se los va a quedar. ¿Sí? Por eso acá teníamos 4 y este 5 volts. Si yo mido aquí con el multímetro, ¿cuánto me va a dar? Sería Ya los 4, ¿no? 4, ¿no? Los... 5, porque aquí no estoy midiendo, chequen, aquí no estoy midiendo. Ahí. Ajá. Ah, sí. ¿Aquí cuánto me daría? El 4, ahora sí, ¿no? Ahora sí los 4, porque chequen ahora que estoy midiendo. Iván, ¿qué mido ahora? Está midiendo la resistencia. La resistencia, muy bien. ¿Y aquí qué estoy midiendo? El diodo Zener. El diodo Serían Zener. los 5 El diodo volts. Zener está consumiendo 5 volts, por lo tanto aquí hay 5 5 volts. ¿Estás de volts. acuerdo? Sí. Vale. Vamos a ponerle el diodo Zener en paralelo. Y decíamos que este era de 3 volts. Ujú. Ahora, aquí entramos en un pequeño conflicto. ¿Por qué? Si yo mido aquí, ¿cuánto me va a dar? 5. Y si mido acá, 3 volts. pero se dan cuenta, es el mismo cable. Ajá. ¿Cómo me va a dar 5 y 3 al mismo tiempo? No puede. No. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ay, no recuerdo. Va a ganar, me voy a quedar con la tensión del diodo Zener que tiene una menor tensión. Por ejemplo, este diodo Zener es de 3 volts. Por lo tanto, él gana. Y aquí voy a tener, ¿cuánto? 3 volts. ¿Y acá cuánto voy a tener? Igual 3 5 volts. volts. 3 volts. Ah, porque dice que El que tiene menos. el que tiene menos, sí, sí. Así es. Ok. ¿Vale? Digamos, en otras palabras, este diodo Zener se rompe, entre comillas, primero. Ajá. Es más fácil de romper 3 volts que 5 volts. Ah, es más fácil que pase una tensión por algo menor a que pase por algo mayor. O sea, Ajá. es más fácil llenar algo de menor capacidad a algo de mayor capacidad. Me agrada esa analogía. Sí. Entonces aquí tenemos 3 y aquí ¿cuánto vamos a tener? Es. 3. 3, igual. Hagan de cuenta que este diodo Zener, pues nada más está ahí de Adorno. adorno porque no está ejerciendo ninguna función. Entonces, este diodo Zener es como si Estuviera. desapareciera. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Vale, pues. Y acá, esa resistencia, ¿cuánto tensión va a tener? Sería 6, ¿no? 6. 6 volts. Porque me quedan 3, los 6, me dan los 9 de la entrada. Ajá. ¿Va? Muy bien, chicos. Básicamente eso es lo del diodo Zener. Y esto no lo vamos a ver, profe, en el examen. No sé si se alcanza a ver. No, no les voy a poner ninguno de esos. No. Ah, ok. Más o menos, ¿qué va a poner o cómo, profe? Pues, más o menos como un examen escrito, en el cual pues, va a haber preguntas teóricas de estilo y que identifiquen el símbolo de un transistor, que identifiquen el símbolo de un diodo Zener. O sea, si yo les pongo, por ejemplo, nada más este símbolo, Ajá. ustedes tendrían ahí unas opciones que me dijeran, pues es un diodo Zener, o es un FIAC, o es un DIAC, etcétera. Y también van a ser así como ejercicios como el que estamos haciendo ahorita. Sí, algunos de cálculo. ¿Pero va a venir lo de la fuente o ya no? Lo de la fuente no. ¿No? Yo solo quería para aclarar porque por eso fue que nos fuimos a extra. Ajá. Pero a ver, si les pongo ahorita un ejercicio así, ¿qué es esto? Un LED. ¿Se ve mejor? Sí, ¿va? Es un LED, correcto. Vamos a suponer que es un LED rojo. Vamos a suponer que ese LED rojo consume 2 volts, ¿va? Ajá.
¿Sí recuerda que dependiendo del color tenía un consumo diferente? Sí. Bien, el rojo va a ser de 2 volts y mi fuente va a ser de 5 volts. Ujú. Quiero que por aquí circule una corriente de 10 miliamperes. Díganme de qué valor tengo que poner esa resistencia. Entonces será... 300. ¿300? Ajá. Iván, ¿tú qué dices? Permítame. Sí. Sería... Voy, espera, permítame. Sí, está bien. ¿300? Efectivamente. 300, ok. ¿Qué tensión tiene la resistencia? 3 volts. Ajá. Entonces serían 3 volts sobre 0.01 amper. ¿Da los 300? Sí. Ajá. Perfecto. Cálculos como estos se los voy a pedir y veo que no tiene ningún problema. Ajá. Ay, ¿qué Sí, pasaría, chicos? Aprovechando aquí, si le pongo un LED azul y consume 3.5 volts. seguiría pasando por el rojo porque el rojo es el que consume menos. Correcto. Igual que el Zener. ¿Vale? Aquí, Ajá. ¿cuánto habría? 2 2. volts. 2. 2 volts. Ajá. Ujú. Acá, ¿cuánto habría? Igual 2. 2 volts. 2. Como este muchacho necesita 3.5 volts para aprender, pues entonces no va a aprender. Ujú. Por lo tanto, el único que aprendería sería Es el el rojo. El rojo. Era lo que ¿va? veíamos en la práctica con los LEDs del blanco, el rojo y el azul, creo. Así. Eso también se los voy a preguntar. Ajá. También les voy a preguntar definiciones. Por ejemplo, ahorita díganme la definición de periodo. Ah, el periodo es el que se encarga de, Ay, en eso va a fallar. bueno, el tiempo que tarda una onda en hacer un ciclo, ¿no? Correcto. El Tiempo que tarda periodo una es onda en hacer un ciclo. cuánto tiempo se tarda en formarse un ciclo. Ajá. Ajá. ¿Y se mide en qué unidades? En segundos. Segundos. Ya dependiendo de la variación que tenga. Ajá, pueden ser con los Mil, prefijos ajá, mili, prefijos, perdón. Mili, micro, micro, nano, nano. Ajá. ¿va? Sí, A ver, era frecuencia. la frecuencia. Es el número de ondas que hace ¿De qué? el número de Era ondas Ajá, que hace en un segundo. Bueno, correcto. un segundo entre. El número de ondas que se forman en un segundo. Díselo otra vez. sí. Número de Muy ondas en bien, un por segundo. ejemplo, esta señal, así muy, muy, muy sencilla, sería una onda completa, 2, 3, 4. Entonces, esta señal sería de ¿cuántos hertz? De Cuatro. 4 hertz. ¿Vale? Ajá. Ajá. Preguntas de ese estilo, que me conviertan, si yo les digo que tengo un periodo de 0.16 microsegundos, ¿qué frecuencia tendré? Mm, no. Podemos tener un formulario al lado. No tengo la de periodo. ¿Un formulario? Ajá.
Bueno, No. es que no sería más fácil. No, sí, sí, ya. Pero esa es una fórmula muy sencilla, recuerda. Sí, T es igual a era Uno tiempo. sobre, Uno sobre T es periodo, recuerden. T es periodo. Es igual a el inverso de quién? el de, tiempo. de eso, ¿no? De la frecuencia. Ah. Y El entonces para periodo sacar la frecuencia sería y la frecuencia es lo uno mismo, ¿no? La frecuencia, sobre vamos periodo. a ver por aquí. La frecuencia es igual a 1 sobre T. Ajá. Entonces ahora lo que quiero que hagan es realizar este cálculo. 6.16. 0.16 microsegundos, convierta la frecuencia. Sí. Micro. Voy por mi cálculo. Esperen. Mm, ¿Cuánto salió, Iván? ¿Ya les dio? Me dio 62.500. 62.500. 500. Ajá. Sería 62,5. A ver, el periodo, este periodo es igual a que 0. ¿Cuántos Cero. ceros? Serían 4. 4 ceros 16. ¿No? 4 ceros y 16. 4 ceros. Ajá. 1, 2, 3. Ujú. Mucho ojo, chicos. Aquí digo 0.16 microsegundos. A ver, no quiero decimales. Vamos a Ah, poner, ya. no quiero decimales. Quiero que me quede 160, ¿qué? Nano. Nano. Nanosegundos, ¿va? Ujú. Nanosegundos. Y este es más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque esto es por 10 a la menos 9. A la 9. menor. Otra vez hagan su cálculo, por favor. Y también lo va a hacer. 160 exponente a la menos 9. Ujú. Aquí está. ¿Sí les dio? Sí. Sí, creo que sí. Sí, sí, ya me vi. Muy bien. Aquí lo estoy expresando con el prefijo mega. Y el mega representa 1 millón, Ajá. ¿vale? Si no, si lo expresan así, como 6.256.250.000, perdón, hertz, está bien, de todos modos. Es lo mismo, Ajá. ¿va? Megahertz y hertz. Ajá. Ok. Entonces, preguntas de este estilo también les voy a hacer. Ujú. Les doy un periodo, convierto a la frecuencia, o viceversa. Les doy una frecuencia, convierto a la periodo. Ajá. Ujú. ¿Qué otro tipo de preguntas? ¿Para qué sirve el diodo Zener? A ver, dígame. Para proteger un circuito. Ok. ¿Qué más? em, pues en Voy la, a fallar en estas preguntas. Para protección del. Ah, es que recuerdo que nos había dicho que era como protección de. Por si llega una descarga o algo así. No sé. Ajá, muy bien.
Recuerden, principalmente la función del diodo Zener es limitar Tensión. la tensión. Si yo limito la tensión, entonces ahora sí protejo mis componentes. Le habíamos hecho un ejemplo, no sé si con una compu, con un PlayStation, un Xbox. Con un Xbox y un PlayStation. Ujú. Entonces, si yo limito la tensión, ya no le va a llegar tanta tensión a mi Xbox. Ujú. ¿Va? Preguntas también de este estilo. ¿Qué configuración es esa, Comparador. Iván? Es del no inversor. No. ¿Sí, no? Observa bien, hay dos tensiones de entrada. Ah, comparador. Comparador, vale. Ajá. Preguntas así, a ver qué otra les podemos poner. Ay, en esa era la que sí. Iván, Mande. ¿qué configuración es esa? Es la de. Ay, esa no recuerdo. Era la del amplificador sumador no inversor. Sumador, no inversor. ¿Tú qué opinas, Jonathan? Sí, 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 sí. Muy bien. Sí. Vamos a suponer que todas estas resistencias de aquí son de 100 ohms. Aquí le voy a meter un volt, aquí 3 volts y aquí 8 volts. ¿Va? Un volt aquí, 3 volts aquí y 8 al final. Díganme cuál es la tensión que existe en ese punto. Aquí, en el punto A. Ya 12, ¿no? 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 A ver. ¿Cuánto se queda? Ah, ya. 4. 4, sí. 4, ¿no? Era ¿4? la. Ajá, creo que sí. Ok. A ver, sería, recuerden, esta tensión aquí en A es 1 más 3 más 8. ¿Cuánto da? 12. No sé. 12 Entre 3, sí. entre la cantidad de entradas me va a dar los 4 volts. Eso quiere decir que en este punto hay 4 volts. Volts. Perverso. Ah, sí. ¿Qué otra? A ver. ¿Qué otro tipo de preguntas? Había una que era calcular la resistencia, la que está en tierra. Algo así. Bueno, la que está ahí en tierra. Bueno, esa era la fórmula. Ok, a ver, vamos a finalizar entonces este ejemplo, este ejercicio. Quiero tener aquí a la salida 6.5 volts, Ujú. considerando estas tres entradas, 1 volt, 3 volts y 8 volts. Quiero la salida 6.5, ¿cómo le hago? Modificando las resistencias de esta tierra y la otra. Ah, sí, Calculando esas dos resistencias. ¿Qué valores le pongo? Primero hay que definir algo. ¿De cuánto es mi ganancia? Recuerden que en este punto A, Este, ¿cuánto hay? 4.
Voy a borrar aquí y le voy a poner 4 volts. Así. Esa es mi entrada, 4 volts. Y mi salida es de 6.5. Por lo tanto, ¿de cuánto es mi ganancia? ¿Cómo calculaba esa ganancia? De out sobre in. Entonces sería, B out, ¿cuánto es? La salida. 6.5. 6.5. Ajá. 6.5 sobre 4. ¿Cuánto da? 1.625. 1.625. ¿Acá sabes? Sí. Sí. Muy bien. 1.625. Ajá. Ujú. Ahora, con esto, esta es mi ganancia. La ganancia para el amplificador sumador no inversor, ¿cómo estaba definida? ¿Se acuerdan? Claro. G es igual a mucho ojo, chicos, observen acá en el pizarrón. ¿Qué pasa? Omitan esto. ¿Qué pasa si yo quito esta parte? Nada más dejo aquí los 4 volts de entrada. Ujú. ¿Qué configuración sería? El sumador. No inversora. El Sumador, sumador. perdón, no sumador. Simplemente no inversor. ¿Están de acuerdo? Sí. Inversor. No Sí, sí, inversor. sí. ¿Cómo era la fórmula de la ganancia para el no inversor? R2 sobre R1 más 1. Ajá, R2 sobre R1 más 1. ¿Quién es R2? La patita de abajo. ¿Esta? Ajá. Ajá. No, era la La otra. Esta es R1. Ajá, y la otra es cerrada. Sí. Claro, y otro, pues debe ser R2. Lo tengo que. Ahora, G, ¿cuánto vale G? 1.625. Ajá, 1.625 es igual a R2 sobre R1 más 1. Vamos a ponerle un valor a R1. Recuerden que primero tenemos que proponer un valor. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Ajá. ¿De cuánto se lo ponemos? 100. Sí, no, pues vale. La de siempre, la de 100. Uy. Vamos a ponérselo de 100 ohms. Entonces necesito calcular R2, ¿están de acuerdo? Ujú. Aquí sería 1.625 es igual a R2 sobre R1 que 100 100, ajá, más 1. más 1. Este más 1, Pasa restando para el otro lado. sumando pasa Restando. restando. Me quedaría, bueno, vamos a hacerlo directamente. ¿Cuánto me quedaría? Me salió 62.5. 0.625, ¿correcto? Ajá. Igual ¿Sí o no? Sí. Esto va a ser igual a R2 R2. Y este 100 ohms está dividiendo, ¿pasa? multiplicando. ¿Qué pasa? Multiplicando. Multiplicando. Entonces sería 100 ohms por 0.625. ¿Cuánto da? 625. ¿Sí? Sí. No, Ah, no. 62.5. 62.5. Sí, ¿verdad? Ajá. Entonces R2 es igual a 62.5. Aquí le voy a poner de 62.5 ohms. Ya con eso, con estos cálculos, ya tendría esta ganancia de 1.625. ¿Va que va? Sí. Sí. Bien. ¿Qué otro tipo de preguntas? Pues más identificación de configuraciones de los OPAMs, de los vistos, porque existen muchísimos, chicos. ¿Cuáles vimos? A ver, recuérdenme. No inversor, inversor, Ajá, sumador, inversor, no inversor, ajá, diferencial o restador.
y ¿cómo se llama? El que puso hace rato, comparador. El comparador, correcto. Hicimos 6, ¿va? Ajá. Bien. No va a venir de esta unidad, del sensor de temperatura y eso. No, del sensor de temperatura no voy a poner nada. Solamente de las configuraciones. En cuanto a los OPAMs, les voy a poner configuraciones y algún cálculo como el que acabamos de hacer. ¿Qué pasaría si yo quiero una ganancia de 8, etcétera? Calculen las resistencias. ¿Y todavía no decide más o menos cuándo va a ser? ¿O no? Yo creo que mañana, porque creí que muchos me iban a enviar correo de que tenían dudas o querían alguna asesoría, pero no, fueron poquitos. Entonces sí va a ser mañana. Nada, necesito, ahorita les voy a enviar un correo para definir la hora, porque necesito que sea, bueno, que estén todos los que están en extra, y que sea con cámara. A ver, vamos a hacer una prueba ahorita apoyándome de que están aquí. ¿Qué pasa si ingreso? Quiero ver si podemos tener 2 videoconferencias al mismo tiempo. Ah, la maestra de, ¿cómo se llama? De química sí pudo hacerla. ¿Sí? Con alguno de nuestros compañeros. Sí. Muy bien. ¿Ustedes se fueron a maestra de química? No. No, a remediar. ¿No? Bueno, yo a remediar. No, pero en ordinario también lo calificó así. Ajá. Sí, nada más que en el remedial nos citaba como que uno a cada hora y teníamos hasta cierta hora para mandarlo. Y creo hizo 3 videollamadas porque en la primera fue a las 7, la segunda fue a las 8 y la tercera fue a las 9. Y creo pudo así con las 3. Nada más que eso sí, se salía de una para entrar a la otra y de la otra para la otra. Ok. ¿Nos metemos ese comando? A ver, permítanme. Les envié ahorita una... Sí. Permítame. A ver, les voy a enviar ahorita un link. Por favor, métanse al último que envié. Aquí mismo en el chat de Meet. Muy bien. Pueden poner abajo, derecha, hay una flechita en un recuadro que dice mostrar mi pantalla. Pónganlo en el nuevo Meet, en la segunda videoconferencia de ahorita. Pongan ahí compartir mi pantalla. ¿Sí pudieron? Creo que sí. Ok. Sí, creo. Ok, se bien, hay un relajo. Pero bien. No se escucha nada. Se escucha mucho eco. Ya, si quieren, cierren la nueva videoconferencia. Muy bien. Nada más quería hacer esa prueba. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Ya empezó a llover acá por mi casa. No sé si se escucha muy feo. No, no se escucha. No escucho nada. Ah, bueno. ¿Tienen alguna otra duda de algún otro componente? Sí. ¿Dónde lo que vimos?
Vimos desde un principio el diodo, después pasamos al diodo Zener, después el transistor, Ujú. después El jack. creo que el SCR, ¿Es ese? Ujú. Ah, sí. después del Zener pasamos al SCR, el DIAC, el Tendría- TRIAC y el OPAM. lo supongamos. Son de los que les voy a preguntar, no sé si tienen alguna duda, permítanme tantito. Sí. Sí nos escucha, profe. No, permítanme tantito. Muy bien. Entonces, de esos componentes que les estaba comentando, ¿tienen alguna duda? Sí, el TEAC, ¿a los cuántos volts se enclavaba? El TRIAC, Ajá. a ver, el TRIAC se va a enclavar mientras se cumpla la corriente de mantenimiento. Ujú. Ahí les va. Ahí está. ¿Este qué es? El TEAC. Un TRIAC, vale. Esta es la compuerta, ¿recuerdan? Ujú. Ujú. Ahí se ve mejor. Esa es la compuerta. Y recuerden, el TRIAC conduce ¿en qué sentido? ¿Hacia abajo o hacia arriba? En los dos. A los dos. En ambos sentidos, ¿va? Es bidireccional. Cuando yo le doy un disparo en la compuerta, ¿qué va a hacer el TRIAC? Va a empezar a conducir, ¿están de acuerdo? Ujú. Ujú. Hagan de cuenta que esta es la llave que hace que este conduzca. La corriente que fluye, ya sea de arriba para abajo, o de abajo para arriba, la vamos a conocer como IAK. ¿Vale? ¿Por qué IAK? La corriente que fluye. Bueno, este IAK es para un SCR, ¿vale? Pero están de acuerdo que este es un doble SCR. Ujú. Entonces, la corriente que fluye de la terminal a la otra terminal, vamos a ponerla así, IAK. Mientras esta corriente sea mayor a la corriente de mantenimiento, entonces va a permanecer enclavado. Y se va a desenclavar cuando la corriente que fluye a través del triac es menor que la corriente de mantenimiento.
y holding, IH. O sea que eso depende de la hoja de datos. Ajá, Ah, ok. depende de la hoja de datos. Por ejemplo, a ver, dejen busco una ahorita de volada. ¿Qué TX usamos? BT, sí. BT136. Ajá. Aquí vamos a buscar la hoja de datos. Ya encontré una. Voy a compartir mi pantalla. Aquí. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Muy bien. Por ejemplo, esta es la hoja de datos del BT136-600E, perdón. Y acá en las tablitas, que es donde nos aparecen todos los parámetros de interés, vamos a buscar IH. IH, aquí está, IH. ¿Vale? Dice que la típica es de 2.2 miliamperes. ¿Qué quiere decir? Que si en el circuito que yo le estaba mostrando circula una corriente de 1 amper, pregunta, ¿va a estar enclavado? Sí. Si circulan... ¿O sí? ¿Cómo, perdón, Iván? Es de 1 amper. Ah, sí, ya. Sí, va a estar Sí, enclavado. porque 1 amper definitivamente es muchísimo mayor a 2.2 miliamperes, ¿están de acuerdo? Sí. Y si circulan 10 miliamperes, También. ¿seguirán clavados? También. Sí, También. Si circulan 3 miliamperes, Sí. también. también. Si circula 1 miliamper, No, ya no. Ahí ya no. ya no, en ese momento se va a desenclavar. ¿Va? Entonces, el enclavamiento, Jonathan, va a estar definido por la corriente de mantenimiento, no por la tensión. Ah, ¿Va? sí. Claro que si la tensión es 0 volts, eso quiere decir pues, que la corriente también es de Cero. 0 volts, digo 0 amperes. No, sí. Corriente. Sí. ¿Va que va? ¿Alguna otra duda, chicos? Aquí aprovechen para sus dudas. A ver, espere. En los amplificadores va a haber ejercicios que su tensión de entrada sean de corriente alterna. No, No. no voy a poner ninguno de corriente alterna. Okay. Entonces, al rato nos diría a qué hora, más o menos. Mira, es que no sé si como tal, el extraordinario creo que está a las 9 o 10 de la mañana. Dejen verificar. También hay un calendario para eso, pero no recuerdo. Sí, nada más que lo malo es que como solicito que sea con cámara, no sé si muchos tengan que ir a la papelería a usar las computadoras de ahí. Entonces, si lo pongo muy temprano, pues seguramente va a estar cerrado. Sí. Sí, miren, es mañana de 10 a 12. De 10 a 12, de 12 a 2. Ustedes van en segundo, ¿verdad? Sí. Híjole, está la de control de motores. ¿Se fueron a alguno de ustedes? Bueno, de su salón se fue a control de motores. No, yo no sé. Creo que no. Creo. Bueno, pues déjenles enviar un correito preguntándoles si no se fueron a control de motores. Si no,
para poder hacerlo a las 12. Creo que a las de 12 a 2 es más cómodo que de 10 a 12. ¿O ustedes qué piensan? Pues yo puedo a la hora que sea, pero Sí, pues también. como se acomoden. Sí, yo también diría que como se acomoden los demás compañeros. Yo Los también demás, puedo a ¿no? la hora Los que sea. chicos que ahorita en este momento estén, que sean dependientes del ciber. Ajá. Yo también opino lo mismo. Pues miren, está tentativo, definitivamente va a ser mañana, está tentativo de 10 a... 12. Va a ser como una hora, más o menos. Una De hora. 10 a 12 o de 12 a 2. En algún momento de ese lapso. Ajá. ¿Va? Yo les envío ahorita por correo, les voy a preguntar a sus demás compañeros, espero que contesten, porque luego no contestan. Y si no dicen, pues yo creo que de 10 a 12. Ujú. ¿Va? Sí, está bien, profe. Sí, estoy. Muy bien. Pregunta, ahí para que se preparen más. ¿Para qué sirve el parámetro beta en un transistor? Parámetro. Parámetro beta. Parámetro. Según esto, profe, dice que es como que nos indica la eficiencia del transistor. ¿Qué tengo? Beta. Pero. Ok, a ver chicos, vamos a observar tantito acá en el pizarrón para recordar eso. Ahí está. ¿Sí lo ven? Ujú. Sí. ¿Recuerdan que el transistor tenía unas zonas de trabajo? Ujú. Corte, activa, saturación. ¿Sí la recuerdan? ¿Qué hacía corte? Ah, era cuando se desinflaba, ¿no? Corte era no conduce. La El corriente es igual a transistor 0. está abierto. ¿Sí recuerdan? Sí. Ujú. O Bueno, sea, aquí lo no estoy viendo. conduce nada de corriente. En saturación, ¿qué hacía? Se Era llenaba que. tanto que ya no hacía nada, simplemente quedaba lo más que podía dar. Exactamente. La saturación es cuando me entrega toda la corriente que puede dar. Es cuando ya me decía, ya es todo, güey. ¿Sí Esto recuerdan? ya. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Y la activa qué era? Era cuando trabajaba normal, por ejemplo, si daba, o sea, todavía, Es la digamos, zona de daba, amplificación, ajá, porque un transistor amplificaba la corriente, ¿recuerdan? ujú, Un transistor, de manera muy sencilla, yo le meto aquí un microamper, le meto un microamper ¿cómo se llama este? Esta patita, ¿cómo se llama? Se me olvidó. A base. pasa. Base, correcto. Aquí, esta patita de arriba, Conector. ¿No? colector. Y por último tenemos al Emisor. emisor. Muy bien. Entonces, la corriente que entra en la base se va a amplificar. Por ejemplo, 10 veces. Vamos a decir que se hace 10 veces más grande. Eso quiere decir que la corriente que pasa de colector a emisor debe ser de ¿cuánto? 10 veces mayor Ajá, 10 veces mayor. a la corriente de la base. Entonces sería 10 microamperes. Ujú.
Si entra un microamper y digo que la salida va a ser 10 veces más, entonces van a salir 10 microamperes. ¿Están de acuerdo? Sí. Esta corriente va a fluir ¿de dónde? ¿A dónde? De colector a Emisor. emisor. Vale. ¿Y quién define que sea 10 veces, o 100 veces, o 50 veces, o 70 veces? Beta. Beta. Ujú. Beta es, digamos, la ganancia. Ujú. Beta es lo que va a decir cuánto va a ser amplificada la... Correcto. Ajá. Y aquí en los transistores, beta ya está definido. O sea, yo puedo comprar un transistor y su beta puede ser de 10. Compro otro transistor, otro modelo, y tal vez su beta sea de 80, etcétera. Ajá. Va a depender del transistor. Muy diferente a lo que hacemos con el OP-AMP, que nosotros controlamos la amplificación manipulando las resistencias. ¿Están de acuerdo? Ajá. Aquí en los transistores ya está definido. O sea, ya es dependiendo del modelo. Ajá. Entonces, ¿qué hace beta? Es la que va a decir cuánto va a ser amplificada la señal. Muy bien, correcto. ¿Cuántas horas de trabajo tiene el transistor? 3. ¿Cómo se llamaban? Corte, activa y saturación. Corte, Ok. activa y saturación. Muy bien. ¿Cómo cuántas preguntas son más o menos, profe? Como unas 25. De 25 a 30. Pero va a Ponga ser unas extra por si... por ¿Cómo? si no... Ponga algunas extra por si no si estamos bien en atrás. entonces va a ser por módulo. Sí, va a ser Sí. por módulo. Ok. Va a ser ahí por módulo, preguntas de opción múltiple. Ok. ¿Va? Ajá. Entonces la cámara para qué es? La ¿No? cámara es para verlos. Para verlos. Ujú. Para verlos, preparen bien su calculadora, una libretita, Para una hacer hojita blanca para hacer operaciones y sí. cálculos de voladas. Ok. Ajá, ¿qué más tienen que preparar? Pues nada, los cálculos no van a ser complicados, van a ser como los que ahorita hicimos, calcula los valores de las resistencias para una ganancia de tal, etcétera. Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos? Pues yo creo que yo ya no. Hoy tampoco. Bueno, creo yo ya no. Permítame tantito porque se me va a apagar la compu. Sí. Bien, a ver, sí me respondieron. A ver, ¿cuáles son los tres componentes que vimos que pertenecen a la familia de los tiristores? El TRIAC, el DIAC TRIAC, y el SSR. TIAC y el SSR. Ajá. ¿Sí, Iván? Sí, el TRIAC, el Bien. DIAC y el SR. Sí, yo no estuve en la clase del DIAC y del TRIAC. Bueno, recuerdo que sí, ya me sacó. ¿Me enojé? Me sacó, sí, es que yo le dije que mi de esta calculadora no tenía batería y pues no lo saqué. Ah, y lo tomé como que no querías hacer nada, seguramente. Sí, sí. Y pues mi de esta no tenía batería y no tenía cálculos en la calculadora, entonces por eso me sacó. Ah, qué bien, profe. ¿Qué componente es ese? Un SSR. El ¿Sí me respondió? SR. Ah, no, el TRIAC. No, Jonathan, El SSR. es el es un SR, el SR. SR.
¿vale? ¿Qué dirección conduce? Sí. ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? De arriba para abajo. De arriba para Arriba abajo, para abajo. ¿vale? Lo vemos porque es un diodo, básicamente es un diodo. Ajá. Ujú. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Se vuelve un triac. Se vuelve un triac, correcto. ¿Estás de acuerdo, Iván? Porque mucho ojo, Sí. la compuerta se comparte. ¿Sí se dan cuenta que están unidas aquí? Ajá. Ambas compuertas. Compuerta, llamémosle componente 1 y este componente 2. Ambas compuertas de los dos componentes están unidos en este punto. Por lo tanto, cuando yo le dé un disparo, se van a activar los dos. Cuando la Ajá. corriente quiera fluir de arriba para abajo, ¿qué camino va a tomar? ¿El de C1 o el de C2? C2. El de C2 va a pasar por aquí. Y cuando quiere ir de abajo para arriba, no puede pasar por C2, ¿están de acuerdo? Luego se encuentra aquí un cátodo, por lo tanto no puede pasar por ahí. Entonces sería por C1. ¿Qué está haciendo? Simulando el comportamiento de un triac. Y pues el triac es de doble. De doble dirección, ajá, direccional, Sí. perverso. Pues esas son las únicas preguntas que les podría hacer ahorita, chicos. No sé si ahorita se les ocurrió alguna otra duda. Pues no, mira. Iván, ¿a ti? No, creo que no. Va que va. El diac, Entonces, bueno, nada más el diac es el que me. El que me podría. Bueno, un repaso, algo así. el diac. El diac básicamente es un componente que no tiene mucho sentido. El único sentido que tiene es que se va a romper a cierta tensión. ¿Qué componente es ese? El diac. El diac. ¿Vale? Él va a conducir en ambos sentidos, como lo muestran sus flechitas. ¿Cuándo va a conducir? Cuando llega, bueno, cuando se enclava, que es a los 30 volts. Correcto. 30 volts. Si por él pasan 30 volts, entonces, ¿qué hace? Se enclava. Si tengo 30 volts Se activa. o más, se va a comportar como un circuito acá, Cerrado. así, cerrado. Sería 29.9 o menos. Se comportaría como un circuito abierto. Es lo único que hace. Y ¿Va que va? una vez que se Sí. enclava, ya se desenclava hasta los 0 volts, ¿verdad, profe? O a los 29. Se va a desenclavar, no, este muchacho se va a desenclavar cuando la corriente que está fluyendo por sus terminales sea menor a la corriente de mantenimiento. ¿Vale? Okay. Tal y como Sí. lo vimos ahorita con el triac, es lo mismo. Y la corriente, supongamos que IH, no es una suposición. Supongamos que IH para este componente es de 10 miliamperes. Recuerden, estos 10 miliamperes esta corriente va a depender de la hoja de datos de cada uno de los componentes. Ahorita de ejemplo pongo 10 miliamperes. Y la corriente que está circulando por esta parte es de
100 miliamperes. Pregunta, ¿se va a enclavar o se va a desenclavar? ¿Se va a clavar? Se va a enclavar. Se va a enclavar, ¿por qué? Porque 100 Porque es mayor a la corriente de mantenimiento, que son 10 milis. Ahora, si yo le pongo una corriente de 7 miliamperes, ¿qué va a suceder? ¿Se va a desenclavar? Se va a desenclavar. ¿Por qué? Porque 7 es menor a 10. Es exactamente lo mismo que el TRIAC. Recuerden que todos son de la misma familia y comparten estas características. Ujú. Chicos, del DIAC, ¿a qué tensión se rompe el DIAC, Iván? ¿Cómo? ¿A qué tensión se rompe el DIAC? ¿Cuál es la A los tensión de 30 ruptura? volts. A los 30 volts, ¿va? Recuerden eso, 30 volts, tensión de ruptura del DIAC. Es un aproximado, posiblemente sea 31, Sí, 33, etcétera. Pero 30 volts es el, digamos que lo nominal. O sea, si hay mayor a 30 volts, seguirá Definitivamente enclavado. se va a activar. Ajá. ¿Vale? Ujú. ¿Alguna otra Sí. duda, chicos? No, creo que No, creo que no. Bueno, pues entonces dejo de grabar la conversación. Lo tengo.